Bueno, ¿cuántos se acuerdan de qué estudiamos la semana pasada? La eternidad pasada y la eternidad. No, ese fue el primero. Las tres cosas. La voluntad eterna de Dios. ¿Cuál es la voluntad eterna de Dios? Y estábamos mencionando que la voluntad eterna de Dios, fíjese que esto tiene que ver, porque estamos hablando del plan eterno de Dios. Y tiene que ver, Jesús envió a sus discípulos a orar. Y yo les decía el viernes que no es el Padre Nuestro como es llamado, no es meramente para una oración para repetición. Y así se ha agarrado. Porque muchos solo repiten: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero no era eso lo que Jesús estaba instruyendo. Hay muchas cosas que se han encerrado ahí en esa oración. Por ejemplo, Él dice Padre Nuestro, porque Él es nuestro Padre. Amén. Amén. Y Él es nuestro Padre por engendramiento, porque fuimos engendrados por Dios, dice la palabra en Juan 1:13, que fuimos engendrados por voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Él es nuestro Padre. Nosotros no somos hijos de Dios solamente por creación, sino por engendramiento. Amén. Amén. Pero Él dijo: santificado sea tu nombre. Y hablamos mucho de la manera como santificar el nombre del Señor. Con nuestra vida santificamos el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Y hablamos de muchos en la Biblia que de acuerdo a su vivir y en momentos dados de su vida, ellos santificaron el nombre de Dios. Uno bien marcado es Job. Cuando a Job le quitaron todo, Job no actuó como nosotros. Nosotros, muchos hermanos, lo primero que haríamos es reprender al diablo. Diablo, mentiroso, cochino, ladrón, ratero, para que le duela al diablo. Pero no, ¿cómo actuó así? Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y qué dijo? Sea su nombre engrandecido. Santificó el nombre del Señor. Elías, cuando estaba con los sacerdotes de Baal, santificó el nombre del Señor. Alabado sea Dios, que a tal grado que todos dijeron: Jehová es el Dios. Aleluya. Amén. Y hay que adorar. ¿Y cuántos? Jesús mismo delante de Satanás, cuando le dijo que todos los reinos de la tierra se los daba, y Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Santificó el nombre del Señor. Amén. Santificado sea. Pero la otra parte de la oración, tres aspectos que le hemos dado más importancia, aunque todo es importante, que hemos enfatizado más, es: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén. Decíamos que nosotros debemos orar mucho para que con nuestra vida podamos santificar el nombre del Señor. Y orar mucho porque el Señor regrese, porque el Señor venga, porque cuando Él venga, Él va a establecer su reino. Amén. Entonces Jesús lo que está diciendo: ustedes tienen que orar para que yo regrese. Pero eso no se entiende si no hay revelación. Amén. Porque el Señor en su palabra, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, creo que es en Isaías, donde dice: en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. Un poquito aquí, otro poquito allá. Y usted ve que Dios habla desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21.
Hay un mensaje en la Biblia que corre a través de toda la Biblia. Amén. Y el propósito de Dios, hermano, es establecer el reino aquí en la tierra. El reino milenial con sus santos vencedores. Por eso he enfatizado en Apocalipsis 22, al final de la Biblia, el clamor, la petición del Espíritu y la iglesia es, ¿cuál es? Ven, Señor Jesús, ven. Yo no sé si usted ora porque venga el Señor, porque hay muchos que dicen, no, que no venga todavía. Y debemos orar para que Él venga, para que Él venga. Jesús dijo, se predicará este evangelio del reino cuando Él venga. Y no se está predicando el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque muchos aman más las cosas terrenales que las celestiales. Por eso es que los grandes predicadores no están clamando que venga el reino. Los grandes predicadores están clamando porque vengan los verdes. Eso es lo que claman ahora. Yo les decía el viernes que un apóstol supuestamente estaba enseñando y dice, a la iglesia hay que venir con dos cosas, con Biblia y chequera. Biblia para aprender la palabra de Dios y chequera para adorar. Y pusieron ahí el nombre del apóstol y una cita, que la primera de fulano, porque es lo que él enseña. Y la adoración a Dios, hermano, en ninguna parte de la Biblia dice que a Dios hay que adorarlo con dinero. En ninguna parte. Vengan a mí todos los que tengan dinero, que yo los haré más ricos. Ese es el mensaje de hoy. Pero Jesús dijo, vengan a mí quienes, los que están trabajados y cansados, yo los voy a hacer descansar. Si no, acuérdese, hermano, acuérdese. Y esto bota ese mensaje. Cuando llegó Simón y le dijo a Pedro, yo quiero de eso. Y aquí hay, ¿cuánto vale? ¿Y qué le dijeron? Perezcas tú y tu dinero. Ese es un apóstol verdadero. Amén. Que Pedro no dijo, ay, aquí me fue bien. Bajita la mano. No, Pedro nunca se paró. Hoy quiero a los de cuánto. ¿Cuánto va a traer usted ahora? ¿Cuántos denarios va a traer? 1000 denarios. 1000 días de trabajo. ¿Ves tú? Pablo dice que él muchas veces estuvo en ayuno, pero era porque no había para comer. Pero que Pablo, para cada vuelta que daba, voy a ayunar. Él ayunaba, era su costumbre. Pero él dice, él pone persecuciones y cuántas cosas le pasaban. Y él dice ahí muchas veces en muchos ayunos. ¿Por qué? Porque no había un sustento. Y Pablo llegaba con los hermanos y los bendecía. Pablo les daba la palabra, los llenaba de la bendición celestial. Y si había bueno y si no había, igual. Es más, él llegaba a lugares donde él trabajaba para darles a los hermanos donde él llegaba. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos libre, hermano, de ser asalariados. Pero les digo, el mensaje hoy no es que regrese Jesús. No hay mensaje de arrepentimiento y ese es el evangelio que se debería estar predicando hoy. Ojalá nosotros no nos salgamos de esta línea. Yo les decía el viernes a los hermanos que estaban, por favor, ore por los que Dios pone aquí, que demos la palabra al pueblo. Para que no nos apartemos de la verdad. Para que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras que salieron de la boca de Dios. Sí, yo les exhorto, hermanos, que ustedes oren por los hermanos que Dios usa en esta congregación, para que no traigan eminencia, hermano, que no traigan sabiduría humana, sino palabra de Dios, palabra que sane, palabra que levante, palabra que transforme, palabra que dé vida, hermano. Y no importa si es de Aspeni. Porque a veces hay hermanos que quieren sabiduría y este hermano habla de Aspeni y yo quiero de Adolar, palabras de Adolar.
Y de todos modos ni las entendemos. ¿Verdad? No, no, qué bonito habla. ¿Y qué dijo? Pues no sé, pero qué bonito habla. Aleluya. ¿Verdad? Sí. ¿Creen? Yo le pregunto a usted, cuando el médico está haciendo sus notas, ¿usted las entiende? A veces el doctor empieza a decir qué es lo que uno padece y que tiene, y bueno, habla un montón de palabras, pero doctor, ¿qué es lo que tengo? Piedras en la vesícula. Pero cuando lo dice de la manera científica, a ver, solo él y el otro doctor que está ahí y las enfermeras que más o menos ya andan pegaditas ahí, se les va a pegar, los enfermeros, pero ellos hablan distinto y muchas veces así queremos que se nos hable. Oh, es que me gusta el predicador porque qué fino es para hablar. ¿Y cuánto has crecido de lo que él te ha hablado? Pues nada, pero qué bonito habla. Sí, hay muchos que dicen, me gusta oír a fulano porque qué bonito habla. Qué precioso. Pero no hay vida. Entonces, hoy ese es el mensaje. Yo les decía a ustedes que hoy los apóstoles todo lo que hablan y no hablan lo que dice Pablo en Efesios, que hay que dar a conocer, a ellos les toca dar a conocer, enseñar lo que ya fue revelado, el misterio que estaba escondido en Dios. Eso es trabajo de apóstoles y profetas. Y tal vez lo voy a repetir como necio, pero los profetas de ahora, ¿cómo se paran delante de la gente? Yo profetizo. Le voy a dar palabra profética, hermano. Ponga atención porque le voy a dar palabra profética. Yo profetizo esto y aquello, profetizo lo otro, y profetizo, y profetizo. Eso está prediciendo, está tirándole a la adivinación. De verdad, hermano. Y esa es la profecía de muchos ahora. Yo me recuerdo un hermano aquí, vino alguien y le dijo, yo profetizo que tú vas a grabar CDs de a montón y serás un cantor y un salmista y todo. Pues el hermano apenas se rascaba la guitarra. Quería congraciarse con el hermano. Y no estoy diciendo que Dios no puede hablar por los hermanos, claro que sí. Y a veces las palabras que el Señor da por medio de los hermanos son certeras, hermano. Si dice Eclesiastés que las palabras dadas por un pastor, ¿cómo dice que son? ¿Alguna vez hay? Como clavos hincados, dice que son las palabras dadas por el pastor a la congregación. Eso es lo que dice en Eclesiastés, allá en el último capítulo. Cuando Dios habla, Dios acude. Pero hoy no es lo que el Señor dice que se enseñe. Orar porque venga el reino, pero también orar porque se haga la voluntad de Dios, porque en la tierra ha sido estorbada la voluntad de Dios. No se hace la voluntad de Dios. Amén. Y fíjese, hermano, que Jesús, es si bien importante que leamos despacito, que estudiemos, que escudriñemos lo que es Mateo 24. Porque Jesús, conociendo la debilidad humana, Jesús dijo, mirad, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque Él fue claro cuando dijo, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Y qué dijo? Y a muchos engañarán. Bendito sea el Señor. Ahora usted ve, hermano, cuántas barbaridades se hablan en el nombre del Señor Jesús que ni siquiera están en la palabra. O la palabra torcida, la palabra mezclada.
la palabra, hermano, sin vida. Y muchos los usan. Yo les dije de ese famoso apóstol que estaba instruyendo él a su pueblo, como 5,000 personas, y les dice: hermanos, Jesús no se enojó cuando Pedro lo negó. No, hasta pasó frente a él y lo vio con ternura, le dio una mirada. Dice, con ternura, con amor. Jesús no se enojó. Jesús no se enojó cuando Judas lo traicionó. No dijo nada. Oh, pero dice, cuando estaba allá en el templo y tiró las mesas, Jesús se enojó porque fue una ofrenda mal dada, mal ofrecida. No, ahí no está hablando de ofrendas. Y que por eso Jesús se enojó, porque es una ofrenda que no está bien dada. Como solo piensan en eso. Sí, hermano. ¿Cuántos se acuerdan del tío rico MacPato? ¿Qué salía de sus ojos? Signos de dólares. Tío rico MacPato, que no se tiraba a la alberca de agua, sino se tiraba a nadar sobre sus monedas de oro y toda la riqueza. Así es hoy, hermano, la predicación de hoy. Y está escrito porque Pablo y Timoteo dice en una de sus cartas que el misterio de la piedad lo ha vuelto fuente de ganancias. Amén. Ya quisiera yo tener mi jet privado, pero no llego. Da muy poquito aquí ustedes. Sí, porque quisiera hacer mis viajes en un jet privado, con el jet de la iglesia, por si en caso tiene una emergencia, ahí está a la disposición. Aleluya. Y cuando lo necesitan, dicen, es que el apostolado no poca. Italia y tú sabes. Llame un Uber y que lo lleve. Y hay cosas que están encerradas en el misterio de Dios, en el plan eterno de Dios. Como por ejemplo, y vamos a ver algo de esto bien bonito. La Biblia revela, antes de llegar a esto, el misterio de Dios en Cristo es que Cristo llegue a ser cabeza de todas las cosas. Hay un versículo que dice, de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero en Efesios también hay un versículo donde solo dice de las cosas que están en el cielo y en la tierra. ¿Por qué no dice de las que están debajo de la tierra? Porque en la consumación del propósito de Dios, todo lo que está debajo de la tierra ya fue entregado. Ya todo entregado. Ya no hay nada que quede por entregar. Entonces ya no hay, ya los ángeles que estaban en el abismo ya fueron echados al lago de fuego. Satanás, que fue sacado también del abismo, ya fue echado al lago de fuego. Ya todo está en el lago de fuego. Ya la muerte entregó sus muertos, el infierno entregó sus muertos, ya todo entregaron todo. Entonces ahora, por eso dice Pablo, para que él tenga la preeminencia en todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Ese es el misterio de Dios en Cristo, que estaba escondido en el corazón de Dios desde la eternidad pasada. Pero hay esto bien importante, porque la Biblia revela que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y también es el Cristo. Alabado sea el Señor. Y es muy significativo, hermanos, que la Biblia utilice estos dos títulos para referirse al Señor. Y vamos a examinar un poco, porque el significado y la diferencia que hay entre los dos títulos. Porque uno es el Hijo de Dios y otro es el Cristo. Vamos a Lucas 1:35. En Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, ¿qué dice? Será llamado Hijo de Dios. Aquí dice que cuando el ángel, hermano, estaba hablando con María, se refirió al Señor como el Hijo de Dios. Allá en Mateo 16, ese pasaje es bien conocido. Aquí es cuando el Señor Jesús está hablando con sus discípulos. Y allí dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué más? El Hijo del Dios viviente. El Padre le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Se lo reveló y por eso el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro. ¿Por qué? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él, hermano, le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Y en Romanos 1:4 dice que el Señor fue designado Hijo de Dios por la resurrección. Aleluya. Quiere decir que Pedro vio a Jesús en resurrección. Y el Señor todavía no había ido a la cruz. Miren qué hermoso es esto. Jesús no había ido a la cruz todavía, no había muerto. Porque dice que Él fue declarado, designado Hijo de Dios en resurrección. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que el Señor le dice, bienaventurado Pedro, porque esa revelación, eso es nuevo, no se ha visto, y tú lo estás confesando, tú lo estás diciendo. Eso va a pasar después. Porque si Él fue designado Hijo de Dios en la resurrección, Pedro, ¿por qué le dice, tú eres el Hijo de Dios? Por revelación, alabado sea Dios. Mire qué hermoso es esto, hermano. Ese es el trabajo de los apóstoles, revelar lo que hay en el corazón de Dios. Amén. ¿No decimos amén? Y mire, hermano, en Juan 20:31 se muestra que una persona es salva y recibe la vida de Dios en el momento en que cree en el Hijo de Dios. Vea lo que dice Juan 20:31. Dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y quién está revelando en esta carta? Otro apóstol, Juan. Por eso yo le decía, ore por nosotros que exponemos la palabra, para que lo que salga de nosotros sea la revelación que Dios está dando a su pueblo, a sus hijos, para que no seamos ignorantes. Y la palabra ignorante no es tonto, sino que no conocemos, que no ignoremos, sino que sepamos, porque la Biblia dice que el pueblo de Dios perece porque por falta de conocimiento, por falta de revelación. Amén. Por eso perece el pueblo de Dios, porque no hay revelación. ¿Sabe, hermano, que si nos enseñan que nosotros estamos parados sobre la roca, van a venir vientos, tempestades y no nos van a derribar? Pero si no nos lo dicen, nos paramos en cualquier piedra. Y en vez de estar en un lugar sólido, la piedra nos hace tropezar.
que oremos para que Dios nos dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocer a Dios. Hermano, tú y yo tenemos que conocer a nuestro Señor. ¿A quién es nuestro Salvador? ¿De dónde viene nuestro Señor? ¿De dónde nació el propósito de nuestra salvación? Tenemos que saberlo. ¿Para qué? Para darle honra, para darle gloria, para exaltarlo y no andar ahí reprendiendo al diablo cada rato. Amén. Sí, porque yo me recuerdo una hermanita bien linda, pero ella sí fue destruida. Que el pastor le dijo, cuando ella le pidió ser parte del coro de la iglesia, el pastor le dijo: hija, pero tienes que aprender a estar reprendiendo todo el día. Y ella me dijo a mí: pastor, hermano, me dijo, yo por eso desde que me levanto empiezo a reprender, estoy haciendo mis quehaceres y estoy reprendiendo. Hermano, y la alabanza y la adoración a Dios, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Si yo no tengo business con el cachorro, si tiene cachos. Sí, porque así lo pintan con cola, cachos y un tridente. Nosotros debemos cuidarnos de Él, y es más, ni siquiera darle lugar. La Biblia dice que nos sometamos a Dios, y al someternos a Dios lo estamos resistiendo. ¿Y qué pasa cuando lo resistimos? Tiene que huir, tiene que irse. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia, mire hermano, a veces hay hermanos que su oración es más para el diablo que para Dios. Se hincan a orar: y Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo este demonio mentiroso que mira que siempre me anda molestando, Señor. Pero Padre, lo ato en tu nombre, le pego, le hago la quebradora, Señor. Y sí, hay hermanos que dicen: y lo echo fuera, Señor, en tu nombre, y lo ato y te estás quieto. Pues si ya lo echó, ¿por qué lo quiere quieto? Y en la Biblia no aparece ni un versículo que dice que hay que atarlos. Dice que hay que reprenderlos. Y muchas veces esa es la oración. Si la oración es para hablar con Dios, la oración es para decirle: Padre, ¿cómo estás? Aquí está tu hijo, mira, tu preferido, el más bonito, Señor. Tú y yo, Señor, tenemos una relación tan hermosa. Y me encanta hablar contigo, Señor, porque cada vez que hablo contigo me pones atención. Siento tu presencia. Oh, Señor, aleluya, qué bonito. Esa es la oración. Esa es la oración. Llegarle al Señor. No dice que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente para hallar gracia para el oportuno socorro. Y tenemos que exaltarlo, alabarlo, adorar, hablar con Él. Mire hermano, hay conversaciones que qué bonitas son. Pero hay conversaciones que uno quisiera que se le trabara la lengua a la persona que está hablando. Sí, porque muchas veces se habla lo que no edifica, se habla lo que no produce vida, y a veces se habla lo que ya me contó 10 veces. Por si se le olvidó, hermano. Sí, hermano, y no nos edificamos. Qué lindo es cuando hablamos, tenemos una conversación que nos llena, que nos satisface, más cuando se hablan de las bendiciones de Cristo, de las bendiciones que el Señor nos da, espirituales. Mira, hemos llegado hasta aquí por la gracia de Dios. Aleluya. Estamos sanos porque Dios nos ha mantenido, y es más, si nuestro cuerpo ya se está descomponiendo por la edad que tienen ustedes, las pastillitas que el Señor permite que nos dé el doctor, ahí nos mantienen bien activos. Dice: es que el azúcar se me sube, se me baja, pero el doctor me da una pastillita que pone quieta el azúcar. Amén. Pero bien que nos las tomamos. Porque el Señor dejó la ciencia para bien de nosotros. Para eso. Si el doctor dice: tómese esta pastillita y usted se va a sentir bien. El problema es que nos la tomamos cuando el mal nos está atacando. Me voy a tomar la pastilla. No, la pastilla no opera así.
Es más, usted se le empieza a tomar y hasta como a los 8 días empieza a ver el resultado y no debe dejar de hacerlo. No debe de, todos los días su pastillita, su pastillita. Señor, que le sirva la pastillita de la mañana para bendecir a Dios. No hay amén, porque ya me cansé de esta pastilla. Pero sabe que sin esa pastilla. Mire, a mí me mataron la glándula de la tiroides. Y esa glándula produce una hormona que tiene que ver con el metabolismo. Entonces me tengo que tomar una pastillita todos los días para que mi metabolismo trabaje. Esa pastillita hace lo que hacía la glándula, pero me la mataron. Ya no funciona. Entonces yo tengo que darle gracias a Dios por esa pastillita que me tomo, que hace lo que la glándula ya no hace. Y le tengo que decir, Señor, gracias porque me bendices con esta pastilla. No hay amén. Se la voy a poner así. Señor, gracias que me provees $2,000 al mes para pagar mi renta, para pagar mi comida, porque si no hay esos $2,000, es su pastillita de la vida. Y es para darle honra y gloria al Señor. ¿O no? Bueno, no sé ni por qué le dije todo eso. Pero dice en Juan capítulo 20, versículo 31, ahí era donde iba a hablar. Oh, sí. Dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. El Señor es el Hijo de Dios. Y fue revelado que Él fue designado Hijo de Dios por la resurrección. Pero en Lucas 2:11, ahí los ángeles le declararon a los pastores que el niño que había nacido era el Cristo. Y volviendo a Mateo 16:16, Pedro recibió del Padre una revelación y conoció al Señor como el Cristo, porque le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, y en Hechos 2:36, esta es la que quería mostrar. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice? Señor y Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor fue hecho Cristo después de la resurrección. Amén. Él fue hecho Cristo también después de la resurrección. El Hijo y Cristo significan dos cosas distintas. El Señor es el Hijo de Dios y también el Cristo de Dios. Cuando decimos que el Señor es el Hijo de Dios, nos referimos a su divinidad. Esto indica que Él es Dios. Su título de Hijo también denota que Él es igual a Dios y que comparte la misma gloria de Dios. Además, el Hijo de Dios es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Y decir eso significaba decir, yo soy Dios. Y por eso le dijeron que era una blasfemia lo que Él estaba diciendo. Cuando le dijeron, tú eres el Hijo de Dios, y Él dijo, sí, tú lo dijiste. Por eso lo crucificaron, porque Él dijo que
Era Dios. Amén. Y Él es Dios desde la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vamos a entender lo que dice Juan 1:1. En el principio era ¿quién? El Verbo. Está hablando de Cristo, del Hijo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Aleluya. Y el versículo 14, ¿qué dice de Juan 1? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre, Hijo. Entonces, Él es Dios desde la eternidad. Amén. Y Él fue presentado, dice Hebreos. Hermano, cuando Él se encarna, Él es presentado. Dice la Biblia que en Él estaba toda la deidad de Dios. Para algunos esto que voy a decir parece herejía, o es herejía para mí. Nos han enseñado que nosotros, en nosotros está la vida y la naturaleza de Dios, pero no su deidad. Pero si el Hijo de Dios, la Biblia dice que el Señor es el Espíritu y que Él mora en nosotros como el Espíritu. Y si el Espíritu es el Señor, y si el Señor es Dios, y si el Espíritu mora en mí, su deidad tiene que morar en mí. ¿Sí o no? Tiene que morar en mí. Porque Dios no reparte por poquitos. Te voy a dar al Hijo y al Espíritu, pero no mi deidad. Si no, dice la Biblia que en Él estaba toda la deidad de Dios. Y si yo soy templo de Él y Él mora en mí, Él está en mí con su deidad. Amén. Y aunque a muchos les parezca herejía esto y blasfemia, como lo quieran llamar, yo estoy convencido que el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, que es un solo Dios, mora en mí. Porque eso lo dice la Biblia. El Dios triuno, completo. Cuando yo lo recibí, cuando yo creí, cuando lo hice mi Señor, Él entró a mí completito. Él lo dijo: conforme vayas creyendo te iré dando. Por eso le digo, si lo quieren tomar como herejía, tómenlo como herejía. Pero el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, donde está toda la deidad de Dios, vino a morar en nosotros. Porque dice la palabra que somos templo del Espíritu, y el Espíritu es el Señor. Porque cuando dice que somos templo del Espíritu, hermano, no está hablando del espíritu humano, está hablando de Dios como el Espíritu. Porque Juan 4:24 dice que el Señor, que Dios es Espíritu, y la Biblia dice que el Señor es el Espíritu. Amén. Usted debe confesar: el Dios completo está en mí. El Dios completo está en mí. Y esto que estamos recibiendo hoy, a eso la Biblia le llama revelación. Y no es nada nuevo, está aquí. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Amén. No lo sabíamos. Pero hoy, aleluya, Señor, ya lo sé. Por tu palabra, por tu revelación. Señor, gracias porque abres tu corazón a mí, a este siervo, a esta pequeña sierva. No hay aménes. Señor, ¿qué está diciendo el pastor? Dígame si no lo entiende. Por favor, dígamelo si no lo entiende, para volverlo a repetir y a ver si se lo rebajo más. Pero la cuestión es que entre no solo a nuestra mente, sino a las tablas de nuestro corazón. Que haya convicción de fe en nosotros que el Hijo de Dios, el Verbo, que es la expresión total de Dios, mora en mí.
vosotros sois Dios. Y lo dice Juan 10:34. No dice la escritura. Ya, pero hermano, esa es herejía. Sí, dígalo, y es herejía, pero ahí el Señor mismo dice, no está escrito. ¿Y qué dice? En Juan 10:34, búsquenlo. Lo que dice en el Salmo 82:6. Dios dijo, vosotros sois ¿qué? Dioses. Ah, pero habla usted esto y lo cuelga. Juan 10:34. ¿Qué dice ahí? Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Y qué más? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Dice en vuestra ley. Le está hablando a Israel. Amén. Y les dice, ustedes son hijos de Dios. Ustedes son dioses. Y todavía les remacha. Y la palabra. No puede ser quebrantada. ¿Y por qué nosotros sí la quebrantamos? ¡Blasfemia! No es blasfemia, es realidad. Y se lo voy a poner así de fácil. Así de fácil. Pero es normal que se vea eso porque si usted ve el contexto del Salmo 86 y 5 dice, no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije vosotros. Pero ahí está diciendo que no entendemos. Y se lo voy a poner fácil. Un perrito y una perrita se juntan y ¿qué sale de ellos? Perrito, igual que ellos. Se junta un gato con una gatita. ¿Qué sale? Otro gatito. ¿Sí o no? ¿Y por qué Dios no puede tener hijos como él? ¿Por qué todos pueden tener hijos según su especie y Dios no? Como dice el caballo, tico paro. Piense hacer. Es cierto lo que estamos viendo de que la palabra dice que todos somos dioses porque tenemos pues el engendramiento de Dios. Sí. Pero si tenemos pues la deidad de Dios, pero no podemos usar la deidad de Dios. No. Porque deidad significa ser sobrenatural al cual se le rinde el Sí. culto. Entonces pues a nosotros no se nos pide el culto porque está usando no quisiera que se le rindiera el culto. Sí. Por eso, la deidad sí está en Si está en nosotros, pero no puede ser usado. pero esa le pertenece al Dios que mora en nosotros. La cuestión es que yo he oído que dicen que la deidad no está en nosotros. Sí, Pero porque si Dios está en nosotros, sí, porque tenemos a Dios completo. completo, completo. Y eso nos hace hijos de Dios. Y si fuimos engendrados por Dios, tenemos lo que es Él. Hermano, ¿a quién se parecen nuestros hijos? A nosotros. ¿Verdad? Se parecen a nosotros. No cuando alguien mira y dice, se parece a la mamá, no, al papá. No, es que tiene de los dos. Pues si es hijo de los dos, tiene que tener de los dos. Porque si no, pues está raro. ¿Verdad? Se parecen a nosotros nuestros hijos. ¿Y por qué los de Dios no se pueden parecer a Él? ¿Por qué los hijos de Dios no pueden ser como Él? Donde dice que estamos siendo conformados a la imagen de quién? De su Hijo. Dice Juan que cuando Él se manifieste, lo vamos a ver como Él es. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Él. Aleluya. Ahorita no se ve, hermano, porque estamos en proceso. Y Efesios dice que Tenemos que llegar, dice, a la plenitud de la estatura del varón perfecto.
Ahorita no se ve porque todavía es una obra en construcción. Todavía no se ha terminado. Pero la Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros. ¿Y cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Oh, hermano, por eso tenemos que orar que Él venga, porque se consuma esto, que se termine, que se acabe. Y entonces yo pueda ver al Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque voy a ser semejante a Él. ¿Por qué? Porque dice, fíjese que la Biblia dice que Cristo es el primogénito de muchos hermanos y que Él vino para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Hijos de quién? De Dios. Pero no vaya a salir a divulgar esto si no lo tiene bien cocidito, porque si no, entonces sí lo van a colgar. Porque le van a pedir. Y dice, ay, es que pastor, no. Y es que se me olvidó mi libro de notas. Ahorita termino. El Señor es el Hijo de Dios y también es el Cristo de Dios. Cuando decimos que el Señor es el Hijo de Dios, nos referimos a su divinidad. Esto indica que Él es Dios. Su título de hijo también denota que Él es igual a Dios y que comparte la misma gloria de Dios. Además, el Hijo de Dios es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Pero por otra parte, el Señor como el Cristo, aquí está, ejecuta el plan de Dios. Cuando el Hijo de Dios se hizo cargo del plan de Dios, llegó a ser el ungido, el Cristo. Amén. Él llegó a ser el Cristo. Él vino a ejecutar el plan de Dios. Por eso Él es el Cristo. Entonces, Pedro, cuando le dice, tú eres el Cristo, le está diciendo, tú eres el que ejecutas el plan de Dios en la cruz del Calvario. Y eres el Hijo de Dios en resurrección. Eso fue lo que le mostraron a Pedro. Y Pedro tuvo la dicha de ver la transfiguración cuando estaba en el monte. No todos cuantos hablan mal de Pedrito y quisiéramos haber estado en el lugar de Pedrito. Sí, Pedro estaba en el lugar de la transfiguración. Jacobo y Juan estaban ahí, pero ahí estaba Pedro. ¿Y qué es lo que sucede en la transfiguración? Él está viendo realidad, hecho realidad, lo que confiesa en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque la transfiguración lo está viendo ya con su cuerpo glorificado. Por eso es un resplandor que hay ahí. ¡Aleluya! Por eso le dijeron Pedro. Y le dijeron, ¿sabes qué, Pedro? Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Amén. Aleluya. Sobre esa verdad, Pedro, sobre esa revelación, sobre eso que mi Padre puso en tu boca, es la base, el cimiento para ser edificada mi casa. Amén. Ay, mire qué glorioso. Usted no pertenece a cualquier cosa, hermano. Amén, aleluya. Nosotros somos los que somos hijos de mi papá. No, mi papá era esto y el otro. Y ay, Dios. No. Olvídense del papá terrenal. Piensen en el Padre Celestial. Ese Padre que, mi hermano, voy a creer que el Señor nos echó a ver qué sale. Que muchos dicen ahí, nos echó y a ver qué sale. Como dijo alguien, el que estaba cocinando ahí se durmió y si la olla se le quemó y salieron un montón y por eso está llena la tierra de los quemaditos. No es así. No es así. Otros nacieron tan blancos que sin sabor. No es así. No es así. Dios no dijo, a ver qué sale de esto. Por eso hablamos del plan eterno. Sí, amén.
que nació en la eternidad pasada, que no tiene principio, y que se consumará en la eternidad futura, que no tiene fin. Qué lindo ser hijo de papá. Ser hijo de papá. Ahorita la gente no da nada por nosotros. Los pobres, aleluya, no valen nada, no tienen nada. Ven, ellos ni se divierten. Sí, dijo alguien, esos cristianos no fuman, no toman, no bailan, pero ¿cómo comen? Dígame si no es cierto. Una carnita asada, ¿y cuántos van a llegar? 10. Mija, tráete 20 libras de carne. Pues hay que tener comunión, partir el pan juntos. Amén. Aleluya. Disfrute de Cristo, póngase bien. Aleluya. Sí, después para eso está el talento, vaya y parta el pan. Disfrute. Esa es la bendición del Señor. Amén. De verdad. Y 5 es el número perfecto. Aleluya. 6 es ganancia. 7, número perfecto. 8, nuevo principio. Si tiene 10, prueba de tribulación. Pero si llega a tener 12, autoridad completa. Eso es lo que la Biblia enseña. Ya ven, bendito sea mi Dios los niños. Cierre sus ojos, vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor. Padre, muchas gracias. Señor, de verdad no tenemos cómo pagar tanta bendición. Tú eres tan maravilloso, Señor. Gracias por esta revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque esta revelación la dio el Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos: vosotros pues oraréis así. Ahí podemos ver, Señor, cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, cuál es tu economía divina, Señor. Tu palabra dice que ese es tu beneplácito, aquello que a ti te produce gozo, que te hace feliz. Y nosotros, Señor, queremos ser esa gente que te hace sonreír. Queremos ser ese pueblo que trae felicidad a tu corazón, Señor, siendo obedientes a tu palabra. Queremos aprender, Señor, a hacer tu voluntad. Queremos vivir en ella. Queremos caminar en ella porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias por este pueblo hermoso, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Porque tu palabra, Señor, nos da conocimiento de ti. Tu palabra trae sanidad. Tu palabra, Señor, nos constituye de ti. Nos alimenta, nos fortalece, nos sostiene, nos ayuda a crecer en ti, Señor, y a perseverar en ti. Ayúdanos, Señor, para aprender a ser fieles servidores tuyos. Oh, Señor, por favor, glorifica tu santo nombre. Bendice nuestras almas de una manera gloriosa, Padre. Danos esa prosperidad espiritual que viene de ti, Señor, que sale de tu corazón, que sale de tu trono. Esa unción fresca, Señor, el aceite fresco. Oh, Señor, qué bendición son mis hermanos. Qué maravilloso, Señor. Yo confieso que amamos a los hermanos, que somos uno en Cristo Jesús. Y gracias por esa obra que está realizando en nosotros, porque la fe nuestra es que tú, Señor, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Oh, Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Bendito eres por siempre. Y gracias, Señor, por llevar nuestras cargas. Gracias, Señor,
porque nos aceptas tal cual somos. Y echamos sobre ti toda ansiedad, sabiendo que tú cuidarás de nosotros. Señor, gracias por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por habernos hecho tu templo, tu morada, Señor. Gracias por habitar en nosotros, Dios mío. Porque estamos conscientes, Señor, de que el que hace toda la obra en nosotros eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en la obra que nos has encomendado. Queremos ser testimonio vivo en esta casa que tú has levantado para la gloria de tu nombre, en esta calle Sierra, para este vecindario. Queremos ser bendición, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis amados hermanos. Bendice los matrimonios, bendice las familias. Bendice a cada uno, desde el más grande, Señor, hasta el más pequeño. Corona de favores a cada uno, Señor. Padre, bendito y alabado sea tu santo nombre. Señor, lleva con bien a todos a su hogar. Queremos regresar el martes, al día de la oración, a la hora de la oración, como está establecido, para seguir teniendo comunión contigo y con los hermanos. Señor, desde ya te damos gracias por el día sábado, que muchos iremos y celebraremos los bautismos y nos gozaremos con los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Salúdense todos en el amor de Cristo. Vaya con bien.